Buenas tardes. Nos encontramos en IED, Centro de Investigación en Defensa, para una nueva conversación sobre temas del sector. Nos acompaña hoy Óscar Olavarría. Óscar, el tema de esta semana, por supuesto, es la situación que ocurrió en la región de Atacama, o en el norte del país, en las regiones de Antofagasta y Atacama, especialmente en Atacama, con el desastre natural de la semana pasada y la participación de las Fuerzas Armadas. Esto es un gran tema. La intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe es parte de sus misiones, es parte de las misiones que actualmente realizan, que deben realizar. ¿Qué énfasis deben tener esto en la planificación futura de las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas? Y junto con eso también nos hemos encontrado con una situación bastante curiosa, porque hemos visto que las Fuerzas Armadas han comenzado también a adquirir un protagonismo no tanto por lo que hacen, sino también por lo que eventualmente no hacen. Es decir, tenemos en este instante no solamente un desastre natural en Atacama, sino que también durante este año nos hemos encontrado con un sinnúmero de desastres, específicamente pensando en lo que ocurrió en Valparaíso, también lo que está ocurriendo actualmente en la novena región con los incendios forestales y también con el tema del volcán Villarrica. Uh -huh. Entonces, es decir, estamos en este caso enfrentando una serie de desastres ambientales y desastres naturales que en el fondo vienen a cuestionar determinadas capacidades sobre las cuales cómo el Estado reacciona respecto de estos desastres naturales. Te interrumpo, o sea, en primer lugar hay un problema de falta de capacidad del Estado. En primer lugar hay un problema de falta de capacidad del Estado por dos razones. Uno, no sabemos quién efectivamente debe cumplir esta función. Le estamos pidiendo esto a las Fuerzas Armadas sin tener la noción si las Fuerzas Armadas están en posición de eventualmente entrar a suplir funciones que el Estado debería estar cumpliendo. Nosotros tenemos un organismo en Chile que se encarga precisamente de la administración, o debería encargarse de la administración de este tipo de temas, que es específicamente la Oficina Nacional de Emergencia. Nos encontramos con una Oficina Nacional de Emergencia que de una u otra manera tiene cuerpo, pero no tiene ni brazos ni piernas, y que por lo tanto debe recurrir a otros organismos para eventualmente responder a las necesidades de emergencia en Chile. Nos encontramos al mismo tiempo con que tenemos una institución que está destinada a la protección de nuestros bosques, que es CONAF, que por un lado efectivamente cuenta con personal para enfrentar este tipo de temas, específicamente en este caso los incendios forestales, pero le estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas que de alguna u otra manera subsidien la función de CONAF, sin saber si las Fuerzas Armadas efectivamente primero, está claro que eso no es su función primordial. Nosotros no debemos olvidar que la función que tienen las Fuerzas Armadas en todo el mundo son precisamente funciones de combate. Nosotros tenemos instituciones militares precisamente para cubrir las necesidades de la defensa nacional. Estas funciones son en la práctica funciones secundarias de que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Pero más allá de eso, ha quedado la sensación como que adquirir estos medios como para eventualmente responder es prácticamente como adquirir un vehículo, es decir, que contamos con aviones eventualmente canso operados por la Fuerza Aérea, es cosa prácticamente de cambiar los F-16 por este tipo de aviones como si no ocurriera nada entre medio, olvidando lo que muchas veces hemos conversado a nivel interno, digamos, y también a nivel externo, de que la adquisición de un determinado sistema involucra una cantidad de tiempo desde que este sistema es adquirido hasta que este sistema finalmente es operativo. Dos preguntas. La número uno, en tu opinión, ¿la ONEMI debería tener medios propios? Segunda pregunta. Pero la segunda pregunta, en relación a medios específicos, tú recién planteaste la alternativa que es, por lo menos yo la escuché como F-16 o aviones de combate de incendio, que parece una medida bastante extrema. ¿No sería más razonable que aparte de los F-16, que son aviones especializados, existan aviones multipropósito? A ver, en el caso de la primera pregunta, yo creo que dada la naturaleza que tiene Chile, o sea, nosotros seguimos siendo un país subdesarrollado y no estamos en condiciones de eventualmente estar duplicando medios. Es decir, si la ONEMI debe, a mi juicio, seguir operando como una oficina de administración en temas de desastres naturales. Es decir, como una suerte de mando frente a la operación de este tipo de desastres, al manejo de este tipo de desastres. Pero, y respecto a la segunda pregunta, que de una u otra manera está muy ligada con la primera,
Yo creo que la solución que nosotros tenemos que hacer es que si efectivamente, si efectivamente queremos enfrentar estos desastres, seguir especializando organismos. A mi juicio tenemos CONAF. CONAF cumplía esta función con equipamiento adecuado hasta más o menos principios de los años 80. Después, posteriormente, se optó por otro tipo de equipamiento, que es el que se utiliza hasta el día de hoy. El uso de aviones, de aviones en este caso, dotados de capacidad para apagar incendios, es un tema que se abandonó en Chile a principios de los 80. Convendría revisar por qué se abandonó esa capacidad. Es decir, mucha gente piensa, por ejemplo, que es cosa de llegar a instalar un kit en un C-130 y transformarlo en un avión de extinción de incendios. Pero ¿qué efecto, por ejemplo, produce el peso del descarga de esa cantidad de agua en el terreno que nosotros pretendemos cuidar? O sea, es decir, ¿por qué CONAF abandona esta capacidad? Y un segundo aspecto que me parece particularmente importante. ¿Por qué si estamos pidiendo que las Fuerzas Armadas cumplan esta función? ¿Por qué eventualmente no arrendamos esta función a privados? Pagamos bien a privados para que cumplan esta función, que de hecho en muchas partes del mundo se hace así. Y en la práctica, de una u otra manera, evitamos tener un cúmulo de aviones especializados que solamente podríamos utilizar en determinadas etapas del año. No nos olvidemos que en algún momento la Fuerza Aérea también utilizó hidroaviones para determinadas funciones. Y la Fuerza Aérea eventualmente, o sea, a posteriori, reemplazó ese tipo de aviones porque simplemente no les encontró un uso adecuado. En algún minuto, en los 90, la Fuerza Aérea adquirió un hidroavión para uso en el grupo 5, que era específicamente un Cessna, adoptaba funciones de hidroavión. Y duró muy poco en servicio, por algo fue que eso ocurrió. Tampoco consideramos el costo de operación, el costo de hora de vuelo que tienen estos aviones. ¿Quién va a pagar este costo de hora de vuelo? ¿Lo va a pagar de su presupuesto la Fuerza Aérea o va a ser pagada por alguna otra institución? Hasta donde llega mi conocimiento, entiendo que bajo la figura del estado de excepción constitucional hay fondos suplementarios que no van, por tanto, al presupuesto sí, de la institución. Pero cada vez que tengamos un incendio, no podemos declarar, vamos a estar declarando estado de excepción constitucional. Y la segunda cosa que me parece muy importante, nosotros nos acabamos de enterar hace poco tiempo atrás que dejamos de adquirir el segundo buque casi sargento de edad. Si hubiésemos comprado ese buque, efectivamente tendríamos hoy en la costa de Copiapó 2 buques de transporte con un hospital completo en esa zona. No lo podemos tener porque Hacienda literalmente dijo: no estoy dispuesto a pagar extra por este tipo de buque. Lo que nos pone en el dilema: o lesionamos nuestra capacidad de combate o literalmente adquirimos un buque de este tipo. Entonces, bueno, ahora eso se relaciona directamente con la falta de una estrategia nacional. Absolutamente. Porque si eso estuviera, la adquisición de un segundo buque estuviera contemplado en un documento de esa naturaleza, esto no quedaría entregado a Hacienda. Yo creo que esa es una cuestión que no se entendió cuando se planteó la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa del tema y estamos volviendo en eso a foja cero y nos estamos encontrando nuevamente con el problema encima. O sea, ahora nos enteramos de que el presupuesto de la ONEMI bajó en 2.500 millones de pesos. Eso yo no lo sabía, pero... Y la verdad es que uno se pregunta, a mi juicio la actuación de la ONEMI en el caso del terremoto de Iquique fue bastante impecable. Y posteriormente, en un año, este tema volvemos exactamente a como estábamos antes. Se volvió la ONEMI a transformar en una suerte de patio trasero del Ministerio del Interior. Y no ignoramos por qué. O sea, ¿cuál fue la naturaleza de las decisiones que llevó al Estado a decidir: no requerimos que la ONEMI, digamos, tenga este nivel de gasto, o tenga este nivel de recursos? Y en Chile... O sea, perdón, el año pasado tuvimos 2 emergencias de gran tamaño en que la ONEMI, uno puede decir que actuó bien, que fue el terremoto de Iquique y el incendio de Valparaíso. Sí. Y le recortaron 2.500 millones. No solamente eso, sino que también el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Emergencia está entrampado en el Congreso desde el año 2011. Entonces, a uno lo que le llama la atención es que queda la sensación que estuviéramos como viviendo en Suiza, donde este tipo de cosas no ocurren. Y estamos viviendo en un país donde regularmente tenemos este tipo de desastres. Entonces, cualquiera se pregunta, y cualquiera podría decir: ¿dónde se requiere más unos organismos de este tipo que respondan ante este tipo de emergencias? Bueno, no es un tema menor, que en el último año, los últimos 13 meses, se han declarado 4 estados de excepción constitucional. Absolutamente. Ahora,
a mí lo que me preocupa es la definición de la misión de nuestras Fuerzas Armadas al mediano plazo. O sea, nosotros tenemos un marco constitucional que establece cuál es la misión de nuestras Fuerzas Armadas, pero es demasiado genérico. Necesitamos aterrizarlo y concretarlo de acuerdo a la amenaza real que vivimos, en primer lugar, y en segundo lugar, y cuando hablo de amenaza me refiero en términos conceptuales, no en algo específico, y en segundo lugar, en relación a lo que es el Estado de Chile, o el gobierno de Chile, como uno quiera. Tal como tú decías, este es un país donde se producen incendios en el sur y donde no hay suficiente capacidad de respuesta. Se produce una aluvión en Atacama y somos capaces de movilizar solo 14 helicópteros, recurriendo a privados. Fuerzas Armadas, Policía, Investigación y privados, total 14 helicópteros. Es vergonzoso si nos creemos tigres o jaguares o lo que sea. O sea, tú tienes que pensar que tenemos a un helicóptero Fennec de la Policía de Investigaciones trabajando allá. Ambos conocemos la capacidad del Fennec. Tres helicópteros Fennec. No, tres pasajeros o cuatro. Tres o cuatro pasajeros. Tenemos helicópteros con mucha más capacidad que eso y no están operando actualmente. O sea, es decir, si mal no recuerdo, tenemos 3 Cougar y un Puma operando en este instante en Copiapó, a menos que esa situación haya cambiado en estos últimos días. Y la verdad es que nuestra capacidad es más o menos triple de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, y eso te plantea un segundo problema. ¿Quién toma la decisión de limitar los medios? Sí, esa es una pregunta. O sea, una explicación, que haya existido una limitación y hayan dicho no más. 3 helicópteros y no mandamos más. Otra posibilidad que sería terrible, en mi opinión, es que esos sean los 3 helicópteros operativos. Y fíjate que vamos, o sea, que el resto no esté operativo. Vamos más allá de eso. Tenemos suspendido en este minuto 2 programas de aviones de transporte mediano, tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea. O sea, esto también dentro del cúmulo de cuestiones que tú no te explicas en una situación como la que actualmente estamos viviendo. O sea, es decir, tenemos un país con un cúmulo de desastres naturales en muy poco espacio de tiempo. Sí. Ahora, y quizás desviándonos un poquito del tema, nuestra concepción de las operaciones es bastante primitiva o atrasada. Aquí voy. Nosotros tenemos una cantidad de medios de ala rotatoria, o sea, helicópteros, para nuestras Fuerzas Armadas, que es demasiado reducida de acuerdo al tamaño de nuestras Fuerzas Armadas. O sea, en el ejército, con un ejército de aproximadamente 40.000 o 45.000 hombres, tenemos 10 helicópteros de transporte. Con suerte movemos una compañía y media. No podemos hacer ninguna operación con eso. En la Armada, ¿cuántos helicópteros de combate antisubmarino tenemos? 5. La Fuerza Aérea, helicópteros de transporte mediano, helicópteros de rescate, no llegamos a 20. Y recién acaba de salir una noticia que podríamos estar recibiendo 3 Black Hawk más. Que esa noticia, los que conocemos el tema de defensa, la venimos escuchando hace aproximadamente desde el mismo día que llegó el primer Black Hawk a Chile. Sí. Y hasta ahora... Es una noticia que yo también escuché hace poco, entiendo que ahora sí que va. Y es una capacidad que nos faltaba muy relevante, que es la capacidad de combat SAR. Nuestros F-16, en cuanto a sistema de armas, no están completos sin una capacidad de combat SAR. Parece que ahora la vamos a suplir. Bueno, eso de combat SAR se refiere precisamente a la capacidad de poder rescatar eventualmente pilotos en terreno hostil. Eso tampoco lo teníamos basado exclusivamente en un solo helicóptero, porque pensar en un Bell 412 cumplir una función es una locura. Entonces al final del día te das cuenta que lo grave de lo que estamos viviendo es que nada calza. Sí, sabes que estuve a principios de enero, ¿no?, en una conferencia del almirante Greenert, el comandante de operaciones navales de la Armada de Estados Unidos, y ante la pregunta de cuál es la misión que él ve para las Fuerzas Armadas Sudamericanas, él dijo, miren, básicamente lo mismo que están haciendo hoy, donde la asistencia humanitaria y el apoyo ante desastres naturales tiene que tener un rol relevante. Cuando yo escuché esa respuesta me pareció extraña. Sin embargo, ahora veo que de alguna forma se confirma. Pienso que en el rol que deberían jugar, en las misiones que deben tener nuestras Fuerzas Armadas, la asistencia humanitaria y los desastres naturales deberían tener un reconocimiento explícito y más importante el que tienen ahora. Y deberíamos contar con medios multipropósitos, tanto para que permitan ser utilizados en operaciones de combate, junto con medios especializados como los F-16, los tanques, los submarinos,
pero también que estos medios multipropósitos nos sirvan para estas otras, para las operaciones de no guerra. Creo que es un tema en el que tenemos que avanzar. Bueno, nos hemos ido quedando cortos porque desafortunadamente nuestro estudio, o sea, nosotros teníamos avanzado un estudio respecto a ese tema. Desafortunadamente hemos visto como que eso se ha ralentizado. Esperemos que ahora la enseñanza de estos desastres naturales precisamente nos permita darnos cuenta de que tenemos que asumir el tema en serio, porque hoy día ya llevamos un terremoto 8,8. Hemos tenido en este país, tenemos el récord mundial en terremotos, es decir, hemos tenido regiones completas, es decir, tenemos un tercio de nuestro territorio prácticamente bajo el barro, una cosa Sí. impresionante, Sí. y una cuestión que se produjo en un día. Entonces, ya yo creo que ya es la hora de decir, ahora, por favor, o sea, tomemos en serio las cosas. Sí. A veces uno se pierde con las dimensiones de la tragedia que está ocurriendo en los últimos días en Atacama. Esa región es enorme. Cuando uno la compara con regiones como, si no me equivoco, uno la puede comparar con la quinta metropolitana, sexta y séptima región. Bueno, es un tema relevante. Esperamos que aquí en IED podamos seguir abordando estos puntos. Creo que tenemos mucho material por delante y estoy seguro que en una próxima ocasión podremos abordarlo todavía con más profundidad. Muchas gracias.